Provincia de Córdoba. ¿Con qué tipo de permisos? Maggie, buen día, adelante. Hola Pauli, ¿cómo estás? Muchas gracias. El otro día nos ocupamos de mostrarles cómo se tenía que hacer para solicitar este permiso, que luego la Jefatura de la Nación, la Jefatura de Gabinete de la Nación, iba a enviar por casilla de correo electrónico a aquellas personas que lo hubieran solicitado para poder hacerlo justamente por el territorio de todas las provincias de nuestro país. En el caso de Córdoba teníamos varias situaciones distintas, gente que quedó varada dentro de la provincia o gente que viene desde el extranjero o de otras provincias del país. Para hablar de este tema estamos en contacto con Esteban Avilés, el presidente de la agencia Córdoba Turismo, quienes estuvieron mediando con aquellas personas que tenían que viajar en transporte público, por ejemplo. Hola Esteban, buen día. ¿Cómo estás? Hola Magdalena, un gustazo escucharte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Contanos cuántos permisos se han tramitado, qué número tienen. Sí, lo cierto que ha sido mucho el trabajo y en esto destacar toda la logística de los empleados de la agencia Córdoba Turismo, que estamos trabajando con todo el tema varados, de los primeros días en que se trabajaron las decisiones nacionales en lo que hace las restricciones ambulatorias y lo que fue también el periodo en el cual ya se profundizó con el decreto de la cuarentena. Si bien desde la Nación ustedes saben que fue variando el hecho de repatriados y la política interna, siempre la provincia, a través de la agencia, estuvimos coordinados con la Nación para tratar en base a los tiempos de flexibilización en lo que hace el tránsito dentro del país, nosotros activarnos y poder de alguna forma u otra solucionar un tema que es complejo, que realmente es muy sensible y que, bueno, y que de acuerdo a los tiempos de lo que hace el concepto de salud pública nacional y provincial, articulamos soluciones definitivas, ¿no? Exacto. Y Esteban, comentanos eso, digamos, ¿tenés un número de la cantidad de solicitudes que se tramitaron en esta última semana? Sí, nosotros tenemos ahora una base de datos de alrededor de unas 1.500 solicitudes, y en estas 1.500 solicitudes, Magdalena, que va variando en el día a día, ¿no? Porque se van solucionando, se van articulando, pero también se van sumando nuevas. En esto también, al no tener un tiempo, porque eso es lo positivo, que podemos programarnos, lo único que es temporal son los permisos que se dan, que son por 96 horas. Pero vos recordás que la primera etapa, que fue bastante compleja, que fue de un sábado a un martes los permisos, que eso provocó una saturación y realmente alguna posición compleja operativa a nivel nacional. Hoy se ha flexibilizado, entonces nos da posibilidad de poder trabajar una cantidad de permisos por día y también ir de la mano con una estrategia de salud pública cuando entre en la provincia de Córdoba. Yo te planteo rápido para que quienes nos estén escuchando tengan la posibilidad de cómo usar la herramienta. Lo que es más simple es lo que es los varados dentro de la provincia de Córdoba, que ingresan también a la página www.cordoba.org.ar, en la cual ya ahí plantean directamente en el espacio que el botón que dice coronavirus, que se plantea la doble posibilidad, ¿no? Que es con movilidad o sin movilidad. Se completan todos los datos. Al completar todos esos datos, nosotros los mandamos a la Nación, ya sean para permisos dentro de la provincia o de que sean cordobeses que tienen que volver a la provincia o de otras provincias que están en nuestra provincia que tienen que ir a otros destinos. Esto todo tiene una situación bastante operativa, se autorizan de la Nación y nosotros después personalizamos con cada uno de los varados el hecho de la viabilidad del permiso para que se pueda coordinar con salud pública de la provincia o de la provincia que tendría destino para articularlo en el breve plazo, ¿no? Por ejemplo, esto también tiene que ver muchísimo, Magdalena, la zona que ingresa cuando el destino es venir a la provincia de Córdoba por algún cordobés, si es la zona, si es roja o si es blanca en nuestro territorio provincial. Por eso el destino, al saber con claridad si es blanca o roja, tiene diferentes modalidades. Por ejemplo, si es zona roja, la cuarentena ya directamente se hace en su casa, de su destino. El tema es cuando es zona blanca, Magdalena, ahí la cuarentena tiene que plantearse con una doble posibilidad. Que se haga siempre en un destino alternativo, que tiene que ser una zona roja, en la casa de un familiar o de un amigo, y en el caso de no tener un destino alternativo en una zona roja, el Estado provincial hace una estrategia de contención en hoteles en Córdoba capital. Exactamente, es muy interesante eso que repasaste, Esteban. El otro día también nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, bien con todos esos puntos bien detallados, porque claro, las zonas blancas no quieren tener nadie que pueda traer el virus consigo.
Pero me parecía interesante preguntarte, que también es un tema que surgió en las redes sociales, porque obviamente cuando se habilitó el permiso, mucha gente empezó a preguntar en las redes, viste que hay grupos incluso de varados en la provincia, varados en el país, y siempre salía allí el tema de la Agencia Córdoba Turismo como ayudando a la gente a movilizarse en lo que es el transporte público, porque hay gente que no tiene otra vía de transporte. Entonces, coméntame un poco cómo es el tema del transporte público habilitado para poder trasladar a gente en esta cuarentena. Exactamente, yo cuando te planteaba, quien ingresa a la página tiene un lugar en lo cual va a decir claramente si dispone de movilidad o si no dispone de movilidad. Si dispone de movilidad, nos pasan los datos el vehículo en el cual él vendría al destino o el vehículo que saldría a buscarlo de otro lugar para buscarlo y traerlo nuevamente. O sea, las dos posibilidades están contempladas. Y también está la posibilidad que no tenga movilidad, y en eso también destacar la actitud del gobernador Schiaretti y del ministro Massay, porque tenemos colectivos que salen a diferentes lugares de la provincia, claramente, y también del país, y se hace toda una estrategia de logística para ir a buscarlos y traerlos. Claro, porque eso es muy importante, porque es una ayuda para aquellas personas que no tienen de qué otra manera moverse. Y después, en el caso de los vehículos particulares... Sí, decime. En esto, para terminar la información, hay una base de datos en todas las provincias con cordobeses y se respeta ese orden, a no ser que tengamos situaciones que prioricen por conceptos de salud o por el hecho de ser personas en riesgo por la edad, o hay una clasificación totalmente transparente, lo cual nos hace a nosotros ser muy operativos. Y en esto también decirte que Córdoba fue pionera a nivel nacional, que planteó que los colectivos que venían a Córdoba o los que salían de Córdoba a otro lugar del país, complementar el ida y vuelta con colectivos llenos, ¿no? Y eso llevó a que se pueda impactar de otra forma en la solución en todo el territorio federal, ¿no? Se supone que los controles, por ejemplo, de temperatura que se hacen, por ejemplo, ahora en la terminal de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, sí. ¿En qué la terminal 1. Claro, ¿en qué otras ciudades de la provincia se están efectuando esos controles de temperatura o cómo manejan este tránsito de las personas por diferentes departamentos? Porque volvemos a lo anterior, la idea es que va a haber personas que tienen que viajar de una ciudad a otra y cruzar por zonas blancas, por zonas rojas, entonces, bueno, de alguna forma sabemos que hay todo un operativo de control y protección para que esas personas vayan como desviándose por caminos seguros. Sí, primero aprovecho para explicarte algo que tiene que ver con los repatriados también. En los repatriados se articula con migraciones en el gobierno nacional. Repatriados significa todos los que vienen del exterior, ya sea por vía aérea o terrestre. Eso hay una estrategia que una vez que ingresan al territorio nacional, ya sea a través de un aeropuerto, se suben a un colectivo manejado también por el gobierno nacional, esta logística. Ya se viene con un trabajo previo sabiendo de qué zonas son, el riesgo que puede llegar a haber, si el virus en ese lugar está o no comunitario, hay una evaluación previa y bueno, después ingresan al territorio provincial, van obligatoriamente a la terminal 1, que también se hace un relevamiento de ser necesario, depende de la zona, con el hecho de temperatura y demás, y como te planteé recién también, va a volver a su lugar de destino en la provincia de Córdoba, dependiendo de la estrategia si es un lugar con el hecho de estar clasificado en rojo o en blanco. En lo que hace a la nueva normativa del gobierno nacional, en la movilidad de los vehículos particulares y los que manejamos nosotros con transporte público, o también los que se manejan en la faz privada, porque también hay colectivos privados que tienen un costo para quien los contrate, que también tiene que ver con una logística de salud pública. Todo está articulado con la provincia, que tiene que ver con donde sale el cordobés o de otro lugar del país, con el hecho del antecedente sanitario de esa provincia, y depende de esa información, cuando ingresa se le tiene ya un relevamiento. En algunos, como te dije, se le hace el relevamiento hasta la continuidad de su cuarentena en su domicilio privado o en el lugar que haya declarado, para que sea en el caso de ir a la zona blanca, la zona roja que lo contiene, o ya directamente se articula con Salud Pública Provincial para llevarlo a un hotel que está con esta estrategia de contención de la cuarentena. En todos estos niveles siempre se coordina con la terminal 1 cuando es necesario que se haga el relevamiento físico de la persona con el equipo de Salud Pública Provincial. Perfecto, Esteban. Entonces, lo último, y para darle tranquilidad a la gente, los que se movilizan por vehículos propios, ya hemos también contactado con casos que pudieron hacerlo de manera perfecta. Ya están acá en Río Cuarto, cumpliendo la cuarentena en sus casas. De todas maneras, para darle tranquilidad al resto que quizás está solicitándolo, a este permiso,
Directamente tienen que mostrar ese permiso que les va a llegar a su mail que les fue enviado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, ¿cierto? Claro, el procedimiento, como dije recién, se introducen en la página, depende la situación puntual, van cargando los datos. Una vez que cargan los datos, esto ingresa a la Agencia Córdoba Turismo, nosotros los mandamos inmediatamente a la Nación. Una vez que la Nación los autoriza, nosotros los llamamos personalmente a cada uno de los varados y acordamos la estrategia de cómo se hace el regreso y le damos el día en el cual empieza a correr el plazo de las 96 horas. Perfecto, Esteban Avilés, clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo, para explicarnos y para, bueno, siempre actualizar esta información que es cambiante, pero que sin dudas es muy importante para muchos cordobeses y cordobesas que intentan volver a su casa. Bueno, muy amable, bueno, a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente aquí en el consultorio de Punta La M, comentando cómo tienen que hacer para volver a sus casas.